Vamos a trabajar entonces con un teorema que nos va a permitir asegurar que existe una única transformación lineal dadas ciertas condiciones, ¿sí? Entonces recuerdo, hasta ahora lo que trabajamos fue cuáles eran las condiciones que verificaba una transformación lineal, que básicamente lo que nos decía era que respetaba o preservaba las combinaciones lineales de vectores. Por otro lado, trabajamos con dos subespacios vinculados a las transformaciones lineales, que son el subespacio núcleo y el subespacio imagen. Y ahora lo que vamos a ver es un teorema fundamental de las transformaciones lineales que nos asegura la existencia de una única transformación lineal que verifique ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos una base del espacio vectorial B, del espacio vectorial de partida, y ¿sí? Una base formada por los vectores B1, B2, Bn, y un conjunto, acá arreglen conjunto, y un conjunto de vectores W1, W2, Wn que está contenido en el espacio vectorial de llegada. Entonces, va a existir una única transformación lineal T que va del espacio vectorial B en el espacio vectorial W, tal que el transformado de B1 sea W1, el transformado de B2 sea W2, el transformado de Bn sea Wn, ¿sí? Estos W1, W2, Wn no tienen por qué ser todos distintos, podrían ser iguales algunos, ¿sí? Pero en principio tenemos un conjunto de vectores, n vectores. Bien, entonces, si la transformación lineal está definida sobre un espacio, sobre una base del espacio de partida, entonces va a existir una única transformación lineal que verifique estas condiciones, ¿sí? Entonces, esto en parte nos va a ayudar a calcular, a hallar la expresión analítica de una transformación lineal. Está saliendo un poco mal. Vamos a dejarlo. Ahí. Bueno, entonces, ¿hasta acá estamos? Bien. Entonces, para hallar la expresión analítica de una transformación lineal, vamos a recurrir a ciertos conceptos, ¿sí? Vamos a pensar en que si tenemos una base del espacio vectorial de partida, cualquier vector de ese espacio B se va a poder escribir como combinación lineal de estos vectores de la base, ¿sí? Entonces voy a pasar de pantalla. Entonces tenemos una base B del espacio vectorial B. Entonces cualquier vector de B se puede escribir como combinación lineal de esos elementos. Es decir, que existen escalares alfa 1, alfa 2, alfa n, tales que a B se lo puede escribir como combinación lineal de B1, B2, Bn, ¿sí? Vamos a anotar. Acá lo que hacemos es B es combinación lineal de B1, B2, Bn, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo ahí. Entonces, en realidad uno va a tener que hallar quiénes son alfa 1, alfa 2, alfa n, ¿sí? Y van a venir dados en función de quién es B, en realidad. Entonces, una vez que tenemos esos alfa 1, alfa 2, alfa n, vamos a usar la linealidad de la transformación lineal. Es decir, calcular el transformado de B va a ser calcular el transformado de esta suma, ¿sí? De esa combinación lineal. Eso es lo que tenemos anotado acá. Ahora, por la linealidad, sabemos que separa sumas, o sea que el transformado de la suma de estos vectores es la suma de los transformados, o sea, es la suma del transformado de alfa 1 por B1 más el transformado de alfa 2 por B2 más el transformado de alfa n por Bn. ¿Sí? Eso es lo que tenemos acá. Y como además, por ser lineal, sabemos que sacan los escalares afuera, nos queda este último renglón, ¿sí? Entonces, con esos escalares que obtenemos, alfa 1, alfa 2, alfa n, y los datos que nos dan, que son el transformado de B1, el transformado de B2, el transformado de Bn,
vamos a poder hallar la expresión analítica de la transformación lineal, ¿sí? Esto así es muy teórico, digamos, pero lo vamos a ver en un ejemplo particular. ¿Está bien? Cambio un segundo de pantalla, pero ya vuelvo. Esta es... Sí, bien. Entonces tenemos eso hasta el momento. Y vamos a hallar... Vamos a trabajar con un ejemplo y vamos a hallar la expresión analítica de una transformación lineal. Entonces, vamos a trabajar con una transformación lineal de R3 en R3 que va a verificar que el transformado del 2, 0, 2 es el 0, 0, 0, el transformado del 1, 0, 0 es el 1, 1, 0 y el transformado del 0, 1, 0 es el 1, 1, 0. ¿Sí? Primero deberíamos verificar que este conjunto, el 2, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 0, ¿sí? Deberíamos verificar que es una base del espacio de partida, ¿sí? Vamos a ponerlo con signo de pregunta, ¿sí? Así lo probamos. Nos vamos a fijar si son linealmente independientes. Si son linealmente independientes, como son tres vectores y la dimensión del espacio de partida es 3, porque es R3, entonces esos tres vectores nos generarán todo el espacio vectorial de partida, ¿sí? Eso por una propiedad que vimos la semana pasada. Entonces, para repasar un poco, ¿cómo podemos analizar si este conjunto es linealmente independiente? ¿Qué teníamos que plantear? Lambda por el vector es igual a 0, 0, 0, solo si lambda es 0. Pero lo que tenemos acá son tres vectores. Tenemos que ver, para que este conjunto sea linealmente independiente, si nosotros planteamos la combinación lineal nula, o sea, alfa por el 2, 0, 2, más beta por el 1, 0, 0, más gamma por el 0, 1, 0, igualado al vector nulo. Entonces lo que tiene que pasar es que la única forma de que esta combinación lineal me dé el nulo de R3 es que alfa, beta y gamma sean los tres ceros, ¿sí? Entonces planteemos las ecuaciones y resolvamos a ver si efectivamente alfa, beta y gamma tienen que ser ceros, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Miren que esto entra por el parcial. No transformaciones lineales, sí linealidad e independencia lineal, ¿sí? Entonces, si planteamos, a ver, nos quedaría 2 alfa más beta más 0 gamma tiene que ser igual a 0, ¿sí? Miro las primeras componentes, 2 alfa más beta más 0 igual a 0. La segunda, alfa por 0 más beta por 0 más gamma por 1. O sea, gamma tiene que ser igual a este 0 de acá. 2 alfa más 0 beta más 0 gamma tiene que ser igual a 0. O sea, 2 alfa igual a 0. ¿Sí? Resuelvo ese sistema. ¿Y qué nos queda? De acá, el alfa tiene que ser 0. El gamma ya nos sale acá que es 0. Y si el alfa es 0, ¿cuánto vale beta? Si alfa es 0, beta también da 0. Entonces, efectivamente, la única forma, la única solución de esta ecuación, de esa combinación lineal nula, es que alfa, beta y gamma sean los tres ceros, ¿sí? Entonces, el conjunto B es LI. Como tengo tres vectores linealmente independientes,
Entonces este conjunto va a ser una base de R3, ¿sí? Porque tengo 3 vectores, que es la dimensión del espacio de partida. Bien, SLI y B genera R3, entonces B es base de R3. Como tengo una base de R3 y tengo la transformación lineal definida en esa base de R3, el teorema me asegura que existe una única transformación lineal T que va de R3 en R3 que cumple estas 3 condiciones. Que al 2,0,2 lo manda al 0,0,0, al 1,0,0 lo manda al 1,1,0 y al 0,1,0 lo manda al 1,1,0. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es hallar la expresión analítica de esa transformación lineal, de esa única transformación lineal. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos decía? ¿Qué habíamos visto acá? Habíamos anotado que si teníamos una base del espacio vectorial de partida, cualquier vector del espacio vectorial de partida lo podíamos escribir como combinación lineal de los elementos de la base. ¿Sí? Entonces, estoy acá. Tengo esta base de R3. Cualquier vector X y Z de R3 lo puedo escribir como combinación lineal de esos 3 vectores. ¿Sí? Voy a ver qué combinación lineal es la que me sirve. ¿Sí? Entonces, la parte A era hallar la expresión analítica, ¿no? Hallar, y vamos a cambiar. Bueno. Ahí está. Ahí tienen el enunciado. Vamos a hallar la expresión analítica de T. Entonces, X y Z pertenece a R3, ¿sí? Entonces existen alfa, beta y gamma, ¿sí? Números reales, tales que a ese X y Z lo voy a poder escribir como combinación lineal, o sea, como alfa por el primer vector, más beta por el segundo vector, más gamma por el tercer vector de la base. O sea, el X y Z va a ser alfa por el 2,0,2 más beta por el 1,0,0 más gamma por el 0,1,0. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que la primera componente, que es X, va a ser alfa por 2 más beta por 1 más gamma por 0. O sea, X es 2 alfa más beta. ¿Sí? Por otro lado, la componente Y va a ser alfa por 0 más beta por 0 más gamma por 1. O sea que nos queda gamma nada más. Y la tercera componente, que es Z, va a ser alfa por 2 más beta por 0 más gamma por 0. O sea, 2 alfa. ¿Sí? Nosotros lo que queremos averiguar son quiénes son alfa, beta y gamma. ¿Sí? Eso es lo que vamos a obtener. Acá, en particular, ya salió quién es el gamma, ¿no? Digo, este X, este Y, este Z es lo que yo tendría conocido, ¿sí? Entonces voy a escribir a alfa, beta y gamma en función de X, de Y y de Z. ¿Está bien? Entonces, el que ya tengo despejado es el gamma, ¿sí? Gamma es igual a Y. Vamos a poner así. ¿Sí? De acá voy a querer despejar el alfa
y el beta. En realidad el alfa lo voy a despejar de acá. De acá el alfa va a ser z dividido 2. ¿Sí? Si el alfa es z dividido 2 y lo reemplazo en la primera ecuación, tengo que x es igual a 2 por el alfa, o sea 2 por z sobre 2 más beta. ¿Sí? Y entonces de acá este se multiplica con este y me queda que beta es x menos z. ¿Sí? Igual se podía despejar de acá mismo, ¿no? 2 alfa era z, así que acá en lugar de 2 alfa pongo z y ya salía. Entonces, a ver, obtuve que alfa es z sobre 2, beta es x menos z y gamma es y. ¿Está bien? Entonces, el x y z lo pude escribir como combinación lineal de estos tres vectores usando este alfa, este beta y este gamma. ¿Está bien? Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Entonces, el x y z va a ser z sobre 2 por el vector 2, 0, 2 más beta, que es x menos z, por el vector 1, 0, 0, o sea, este de acá, más el gamma, que sí, por el vector 0, 1, 0. ¿Sí? Logré escribir este x y z como combinación lineal de estos tres vectores de la base de R3, de una base de R3. Ahora, si ustedes multiplicaran este vector por este escalar, este vector por este escalar, este vector por este escalar y sumaran, obtendrían este x y z. ¿Sí? Efectivamente, le va a quedar x, y, z. Pero entonces yo no voy a hacer eso. Ahora voy a aplicar la transformación lineal. ¿Sí? Aplico la transformación lineal. ¿Sí? Y entonces hago el transformado de x y z va a ser el transformado de toda esta suma. ¿Sí? Por la linealidad va a ser el transformado de este, más el transformado de este, más el transformado de este. Y por la linealidad salen los escalares, así como lo había anotado en aquella pantalla antes. No voy a anotar todos esos pasos, directamente voy a escribir que esto es este escalar, el z sobre 2, por el transformado del 2, 0, 2. ¿Sí? Acá uso la linealidad. Uso que t es transformación lineal. ¿Sí? Más el escalar por el transformado del 1, 0, 0. Más y por el transformado del 0, 1, 0. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Ahora pregunto. ¿El transformado del 202 cuál es? 0, 0, 0. El 0, 0, 0. Entonces acá voy a escribir z sobre 2 por el transformado del 202, que es el 0, 0, 0. ¿Sí? Más este escalar, que es x menos z, por el transformado del 1, 0, 0. El transformado del 1, 0, 0 es el 1, 1, 0. Entonces escribo 1, 1, 0. Más
el escalar i por el transformado del 0, 1, 0. El transformado del 0, 1, 0 es el 1, 1, 0 también. Y ahora sí, multiplico cada vector por el escalar correspondiente y sumo. ¿Sí? Entonces voy a hacer eso. En la primera componente hago z sobre 2 por 0 me da 0. Más x menos z por 1 es x menos z. Más y por 1 es más y. Eso me quedaría en la primera componente. En la segunda, el escalar por 0 me da 0. X menos z por 1 es x menos z, así que lo escribo. E y por 1 es y, lo sumo. ¿Sí? Y en la tercera componente es z sobre 2 por 0 es 0, x menos z por 0 es 0, e y por 0 es 0, o sea, la tercera componente me queda 0. ¿Sí? Esta de acá es la expresión analítica de la transformación lineal. Esto era lo que estaba buscando. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para saber si lo que hice está bien? Si esta expresión analítica que encontré verifica estas tres condiciones, entonces lo que hice, al menos la transformación lineal que encontré, es la transformación lineal que buscaba. ¿Pude haber cometido algún error acá en el medio? Puede ser, y que haya llegado igual a la transformación lineal. Pero digo, por lo menos para saber si esta es la transformación lineal que buscaba, simplemente miro si al 0, 2, 0 lo manda al 0, 0, 0, si a este lo manda acá y si a este lo manda acá. ¿Sí? Entonces, miremos, el 2, 0 es 2. 2, 0, 2. Entonces es 2 menos 2 es 0, más 0, 0. Después, primera con última componente. 2 menos 2, bueno, es lo mismo que acá, ¿no? Es exactamente lo mismo, también me da 0. Y la tercera componente es 0 directamente. Bueno, puedo verificar con estos dos también. Si verifica con los tres, entonces está bien la fórmula de la transformación lineal. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Ahí pide hallar el núcleo de la imagen, pero antes que eso, les voy a definir una cosita y así lo hacemos sobre este mismo ejemplo y ya con eso terminamos. Y ustedes después calculan el núcleo de la imagen. ¿Sí? Pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Les quiero mostrar la matriz asociada a una transformación lineal en la base canónica. Cómo se obtiene, cómo se arma. Nada más que eso. Entonces, me prestan atención un minutito con esto y listo. Después pueden copiar tranquilos. Entonces nos dice, matriz asociada a una transformación lineal T que va de Rn en Rm. Porque en realidad nosotros trabajamos con transformaciones lineales que van de un espacio vectorial R a la n en un espacio vectorial R a la m. ¿Sí? Pero hay otros tantos espacios vectoriales donde se pueden definir las transformaciones lineales también. Por ejemplo, el espacio vectorial de las matrices, el espacio vectorial de las funciones continuas. ¿Sí? Hay muchos espacios vectoriales y no sé si ya vieron ustedes derivada en análisis. Bueno, la derivada en realidad es una transformación lineal. Esa aplicación que ustedes, esa función que están aplicando al agarrar una función y derivarla, es una transformación lineal. Pero bueno, tenemos así muchos tipos de transformaciones lineales, pero nosotros trabajamos con estas, las que van de Rn en Rm. Entonces, si tenemos una transformación lineal,
y consideramos una matriz A de m filas por n columnas, la dimensión del espacio de llegada es la cantidad de filas que va a tener la matriz y la dimensión del espacio de partida va a ser la cantidad de columnas que va a tener la matriz, ¿sí? Bien, entonces, la transformación lineal se puede definir de esta forma. El transformado de X va a ser igual a una matriz A por el vector X, ¿sí? Y esa matriz A va a ser la matriz asociada a la transformación lineal T en la base canónica. ¿Cómo vamos a obtener esa matriz? Simplemente tomando la base canónica del espacio de partida, calculando los transformados y poniendo esos vectores transformados como vectores columna, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta transformación lineal T de xy que es x menos y x, ¿sí? La transformación lineal va de R2 y nos da por resultado algo que está en R3, algo de 3 componentes. La base de R2, la base canónica de R2 es el 1, 0 y el 0, 1, ¿sí? Entonces calculo los transformados de estos vectores. El transformado del 1, 0 es reemplazar la x por 1, la y por 0. Entonces en la primera componente queda un 1, en la segunda un 0 y en la tercera un 1. Nos queda este vector. El transformado del 0, 1. Nos queda 0 menos 1, 1, 0. Nos queda el menos 1, 1, 0. Ahora, agarro estos dos vectores, los pongo como vectores columna, ¿sí? Este de acá lo pongo traspuesto. Es el 1, 0, 1. Y este de acá, el menos 1, 1, 0. Esta matriz es la matriz asociada a esta transformación lineal en la base canónica de R2, ¿sí? Es eso. Si yo hiciera el producto entre esta matriz y un vector xy, obtengo esta expresión analítica de acá, ¿sí? Vamos a hacer eso con la transformación lineal que teníamos, pero que no la teníamos dada en la base canónica, pero ya hallamos la expresión analítica. Entonces hacemos eso y terminamos por hoy, ¿sí? Entonces, lo que no estoy segura es si voy a poder borrar algo de este pizarrón. ¿Puedo? Lo último, por favor. Entonces esta parte es la que borro y me copio la transformación lineal. Voy anotando la base canónica de R3 y vayan ustedes calculando los transformados de estos vectores aplicando esa transformación lineal. Uno, 1, 1, 0, ¿sí? El transformado del 0, 1, 0. 1, 1, 0 también. Y el transformado del 0, 0, 1. Menos 1. Menos 1, 0. ¿Sí? Bien, entonces, la matriz asociada a la transformación lineal en la base canónica, en este caso, como va de R3 en R3, va a tener 3 filas y 3 columnas. Y lo que voy a hacer es escribir como vector columna el transformado de este, el transformado del 0, 1, 0 y el transformado del 0, 0, 1. ¿Sí? Esto para indicar que los voy a escribir como columnas. Entonces sería A, este vector, el 1, 1, 0, este vector, el 1, 1, 0 y este vector.
¿Sí? Esa es la matriz asociada a la transformación lineal en la base canónica. Si ustedes agarran y multiplicaran esa matriz por un vector X y Z, obtienen la expresión analítica de la transformación lineal. ¿Sí? Eso lo pueden verificar, esto verificarlo. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Bueno, con esto terminamos con los temas que teníamos para hoy. Hago un repasito de lo que trabajamos. Trabajamos definición de transformación lineal. Vamos a ver. Trabajamos con la definición de transformación lineal. Vimos algunos ejemplos. Definimos el núcleo de una transformación lineal. También vimos algunos ejemplos. El conjunto imagen de una transformación lineal. Cómo obtenerlo. El teorema de las dimensiones, que vincula la dimensión de la imagen con la dimensión del núcleo y la dimensión del espacio de partida. El teorema fundamental de las transformaciones lineales, que nos asegura la existencia de una única transformación lineal si la tenemos definida sobre una base del espacio de partida. Y analizamos o trabajamos cómo hallar la fórmula analítica de la transformación lineal. Y por último, cómo calcular la matriz asociada a una transformación lineal T que va de Rn en Rm. ¿Sí?